Historia de Babilonia era la nación hegemónica, ¿no? Ahora entonces vamos a plantearnos nosotros, habíamos quedado en esta parte, entre los dos asedios, ¿no? Entre la invasión del 97 y el primer destierro, y el segundo destierro o el camino a la cautividad, ¿no? Los complots del partido pro-egipcio de la corte de Jerusalén, porque ya hablamos de ese aspecto también de los judíos en medio de esta tensión, entonces hubo la idea de apoyarse en los egipcios, ¿no? Confiar en los egipcios, en los carros, en los caballos de Egipto. Es decir, creían que teniendo esa protección, entonces iban a estar seguros, ¿no? Pero no ocurrió así, ¿no? Bueno, acaban triunfando estos sobre los consejos de sumisión a los babilonios, que Jeremías no cesa de dar, y se interrumpe el pago del tributo. Entonces, Nabucodonosor se presenta ante las murallas de Jerusalén el 15 de enero del 588, y, y aquí una intervención egipcia que ayuda durante algún tiempo a los babilonios a levantar el sitio, aparentemente, ¿no? Y seguía que intenta huir, pero es apresado y llevado ante el rey de Babilonia. Le sacan los ojos, ahí en la Biblia aparece este aspecto, ¿no? Y se lo llevan a Babilonia, donde muere. Y Jerusalén es conquistada. El 25 de agosto es incendiada la ciudad y el templo, y todos los que tienen algún cargo u oficio importante son desterrados, ¿no? Son deportados, ¿no? En el año 597, y desaparece el reino de Judá. Los gobiernos instalan a Gadolías, un amigo de Jeremías, como gobernador de Judea, convertida en una nueva provincia del imperio. Godolías es asesinado por algunos fanáticos de Judá, y Jeremías se llevó a la fuerza a Egipto, y poco después habrá una última deportación de judíos a Babilonia. Hay pocos datos sobre la vida de los desterrados. Según el libro de Ezequiel, estaba agrupado en diferentes lugares. Aquí hay un error. Este, hay que denotar aquí una cosita, que ujú, vamos por este lado. Este no es. Ujú. La fecha hay que corregirla. Es 587. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces desaparece el reino de Judá, ¿no? Jeremías es llevado a la fuerza, ¿ya? Y poco después habrá una última deportación de judíos a Babilonia. Hay pocos datos sobre la vida de los desterrados. Y según el libro de Ezequiel, estaban agrupados en diferentes lugares y gozaban de cierta libertad de movimientos. En efecto, con frecuencia los ancianos iban a escuchar al profeta. Esta relativa agrupación permitirá algunos años más tarde organizar la vuelta a Judea, ¿no? Sí, tuvieron la oportunidad, les dieron la amplitud para hacer sus negocios, asentarse ahí, hacer familia. Cuando llegó el tiempo para volver, muchos de ellos no querían volver, ¿no? Porque ya estaban ahí, ya se habían acostumbrado, bueno, 70 años, ¿no? Es toda una vida, difícil de volver, ¿no? Y les costó, ¿no? A algunos. Bueno, como les costó a algunos también salir de Egipto cuando 400 años que estuvieron ahí, ¿no? Bueno, lo cierto es que acá tenemos esta
en esta etapa solamente 70, que es un promedio, ¿verdad? No fueron 70 exactamente, es un número que de paso en la Biblia aparece siempre cuando aparecen números son cercanos, ¿no? Pueden ser más o menos, pero no es un exacto, ¿ya? Porque la Biblia cuando trata de plantearnos números siempre nos da números exactos, excepto en algunos datos o en algunas situaciones que son específicas, ¿no? Ujú. Ahora miremos la misión del profeta. Vamos a mirar qué sucedió. Eh, la teofanía. ¿Qué es una teofanía, de paso? Ya hemos hablado de nombre Teóforo, ¿no? Nombre que tiene, indica, eh, hay ahí la presencia de Dios en ese nombre, ¿no? Eh, eso se llama Teóforo, ¿no? Teóforo, ¿no? La teofanía es otra cosa, ¿no? Teofanías, teofanos. Es una manifestación de la presencia de Ajá, Dios. la manifestación de Dios, ¿no? Exacto. Fano viene a ser pues manifestación, este, mostrar, ¿no? La teofanía, Dios, ¿no? Dios que se muestra. Destinada al profeta, esta teofanía, esa aparición de Dios, tiene como objetivo una palabra que por medio de él ha de llegar al conjunto de los desterrados. El capítulo 1 es como la introducción, ¿no? En esta profecía o este hablar de parte de Dios, ¿no? En esa revelación, porque teofanía vendría a ser una revelación, ¿no? Dios revelándose, Dios mostrándose, ¿no? Es como la introducción, entonces, la abertura de lo que viene a continuación. La teofanía está hecha entonces para la palabra. Es una palabra reveladora, ¿no? Y hasta ahora se ha visto no se ha visto y en adelante se oirá, ¿no? La palabra oída en el marco de la teofanía establece al profeta en sus funciones, ¿no? Le da las pautas ahí. Y aparecen en este texto, en el conjunto del texto, tres actores o tres protagonistas, ¿no? Dios, el pueblo y el profeta. Dios, que es el que manda, solo él tiene la iniciativa. Y desde el comienzo de la visión, Ezequiel declara, se apoyó en mí la mano del Señor y vi, así dice él en el versículo 3 del capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. Es el Espíritu el que hace ponerse en pie al profeta, ¿no? Capítulo 2, versículo 1. Cuando hablamos del Espíritu, no es que Él es movido para alguna experiencia, ¿no? Sino que Él está moviéndose en el Espíritu de Dios, ¿no? ¿No? Guiado por Dios. Y todo lo que sigue no es prácticamente más que un largo discurso del Señor. Pastor, en el versículo 4 habla de que Ezequiel ve ahí como un viento tempestuoso, dice, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, como fuego, dice, como bronce refulgente, dice. Sí, de hecho, esa es la visión. Estefanía. Como dijimos, es una visión reveladora, ¿no? Una visión reveladora. Es Dios revelándose, es una teofanía, pues. Ujú. Pero cuando hablamos de teofanía es una aparición, ¿no? La presencia de Dios, ¿ya? Entonces, eso es muy vívido dentro de las profecías de Ezequiel, ¿no? Dios manifestándose, ¿ya? Y se manifiesta en su palabra, pues, ¿no? En esta visión. Son tres visiones en realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí, en este caso, primero los actores, los protagonistas, ¿no? Y estamos hablando de Dios, ¿no? Y él entonces dice, yo envío, dice. Es Dios que declara.
¿no? Y en dos ocasiones dice, yo te envío, le dice a Ezequiel. Dios es el que declara. Esa figura acerca de las declaraciones, la profetizo, declaro, este, determino, ¿no? Em, Creo que eso corresponde a Dios, ¿no? Este tipo de cosas se hacen en prácticas de algunas iglesias donde, donde los hermanos y se agarran y como tienen la palabra y son hijos de Dios, entonces se mandan a declarar, a decretar, ¿no? A ordenar, ¿no? Y a profetizar, ¿no? Y Pastor, pero eso entonces, es antibíblico, no tiene sustento ah, bíblico eso. claro, eso es antibíblico, por eso. Claro, eh, yo expulso, Mm. echo fuera. Esa no es la forma. Dios es el único, Él es el que ha declarado, el que es su palabra, ¿no? Por lo tanto, es el que tiene la palabra, ¿no? Es la iniciativa de Dios. Él es quien capacita al profeta para la misión que le confía. Y por eso dice, hago tu rostro tan duro como el de ellos y tu cabeza terca como la de ellos. Capítulo 3, versículo 8, Ujú. ¿no? Muy bien. El pueblo, vamos a mirar ahora, el pueblo. Si el Señor habla, es para confiar a su profeta la misión de hablar, de proclamar sus palabras al pueblo. Y es lo que justamente le indica, ¿no? Les dirás, esto dice el Señor, ¿no? Capítulo 2, versículo 4. Cuatro. Ahora, esto dice el Señor es contundente en el texto bíblico. ¿Mm? Hoy también hay ciertas prácticas con respecto a eso, cuando dice el Señor, o Dios me ha dicho, ¿no? Me ha dado una profecía, me ha dado una revelación. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque no tiene la misma categoría de esto que menciona Ezequiel, ¿no? Esto dice el Señor. Porque eso tiene que ver en el contexto de esa disciplina, de ese juicio de parte de Dios a su pueblo y de lo que estaba aconteciendo, pero también de la esperanza que él estaba poniendo en toda esta situación. Les dirás pues mis palabras, 2 versículo 7. Tú le dirás mis palabras. Son mis palabras. No son las palabras de Ezequiel, son las palabras de Dios. Y después de haberle hecho comer el rollo, añade, vete a hablar ahora a la casa de Israel. Capítulo 3 versículo 1. Dile mis palabras. Capítulo 3 versículo 4. ¿Mm? Y el texto termina con un resumen. Todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y apréndelas. Y diles, esto dice el Señor. Capítulo 3 versículo 10 al 11. La misión del profeta entonces será hacer comprender al pueblo que el Señor habla, incluso en el destierro, dice. O sea, en medio de una situación como esa, Dios está hablando, Dios todavía no se le ha ido de su mano, ¿no? Los acontecimientos. Así que Dios habla a su pueblo por el amor que le tiene, ¿no? Y que está expresado en la elección, ¿no? Capítulo 16, versículos 6 y 14. Pero también por el comportamiento del pueblo. En cuatro ocasiones le califica de casa rebelde, ¿no? Capítulo 2, versículos 5, 6 y 8. Y el capítulo 3, versículo 9 también. Qué tremendo, ¿no? Es decirle casa rebelde. La imagen del pueblo que nos ofrece el texto es bastante sombría. Es parte de esa constatación fundamental, ¿no? Capítulo 2, versículo 3 dice, se rebelaron contra mí ellos y sus padres. Se sublevaron contra mí hasta el día de hoy, ¿no? No han sido algunos días, no han sido algunos años. Está hablando de generaciones.
de una situación que Israel estaba manteniendo, que parecía que habían pasado ya algunos siglos, ¿no? Pero seguían en la misma cosa. Es tremendo, ¿no? Un pueblo que no había aprendido, ¿no? ¿Habrá naciones así hoy? Sí los hay, sí los hay. Bueno, ahí dejamos esa parte porque entraríamos a otra situación, pero de hecho que esa actitud que tuvo Israel, Judá, es una actitud que ocurre y es más recurrente de lo que imaginamos entre los pueblos y también seguramente en la iglesia, seguramente. Ahora, el profeta Ezequiel aparece en este texto, por otro lado, y es el tercer protagonista. Él tiene una actitud pasiva aquí. No porque no sea un hombre activo, no, 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 estamos hablando, sino el papel, ¿no? El rol que está en todo en este accionar, ¿no? En este drama, diríamos, que estamos viendo aquí. A diferencia de Isaías o de Jeremías, no reacciona Ezequiel. Jeremías fue muy recurrente, muy visible, un hombre que con su propia vida muestra la condición en que está Israel. Y Jeremías también era otro igual, que lloraba por el pueblo, se condolía por lo que estaba sucediendo. Ezequiel no reacciona, no pone ninguna resistencia, de paso, ¿no? Isaías se asombra de la visión de Dios. Jeremías dice, soy niño, no sé, no puedo, ¿no? Pero Ezequiel no resiste. Se le ha hecho comprender que ha de ser dócil, que no tiene que ser rebelde como su pueblo. Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Capítulo 2 versículo 8. Eso también implica que no es que Ezequiel haya sido tan pasivo y también, o que no se opuso, posiblemente sí tuvo un momento difícil, que no lo dice en la carta, pero por lo que la expresión que aparece aquí, este, podemos, podemos pensar, ¿no? En esta actitud de Ezequiel, ¿no? Dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Si él no hubiera reclamado de repente o por ahí hubiera mostrado algo de eso, Dios no lo hubiera llamado rebelde. Le dice, no seas rebelde. Es como cuando a un niño que se está portando mal y tú le dices, no te portes mal. Es porque se está portando mal, ¿no? Se le dice así. Así que si le dice, no seas rebelde, es porque había ahí una actitud de rebeldía que no afloró más allá, ¿no? Ahora, esta advertencia no basta, sino que se le indica además que la misión será dura, le encarga la misión, ¿no? No te opongas a esto, dice, ¿no? Y le dice algo que creo que es parecido a lo que ocurre con Jeremías en este caso también, ¿no? Porque a Jeremías también se le advierte, este pueblo no te va a entender, no, sigue predicando, ¿no? Él dice, el pueblo no te escuchará como no escucha al Señor, y no cesarán de meterse con él. No tengas miedo a lo que digan cuando te rodeen de espinas y te sientes encima de alacranes, dice capítulo 2 versículo 6. Y eso de sentarse encima de los alacranes no quiere decir que pues, se había metido en una cueva de insectos, ¿no? No, está hablando en una figura metafórica, ¿no? De la presión que él iba a sentir en ese pueblo. Sin embargo, hay motivos para tener miedo, ya que las palabras que ha de pronunciar el profeta son de lamentación, quejas, gemidos, ¿no? Pero las dulces palabras del Señor son en boca de Ezequiel dulces como la miel. Dura es esta palabra, lo dijo Pedro, ¿no? ¿Quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá tomar en cuenta?
Y la palabra nos muestra estos momentos difíciles. Así que Pastor, acá no está diciendo, no te voy a proteger en el día de la angustia, te voy a guardar de todo, y luego vas a florecer y vas a prosperar y vas a ser rico. No le estás diciendo eso. Vas a sufrir, te va a llevar a cautiverio, vas a estar en otro pueblo y tu tierra destruida y el templo destruido y todo desolado. Tremendo, ¿no? También es amarga la palabra. Es amarga. Sí, Claro, pero no sí. queda ahí porque también hay la otra esperanza, pero no te quedarás ahí. 70 años yo, es sentenciado, he Yo declarado creo eso. que es amarga, Pero la después de palabra es eso amarga vendrá, sí, vendrá la porque, restauración, sí. claro, la palabra es amarga porque contrasta nuestro pecado, ¿no? Ajá. Pero si estamos regenerados siempre va a ser dulce, ¿no? Entonces, cuando es amarga es porque hay una reacción en contra, ¿no? De que no nos Ujú. agrada, que todavía hay pecado dentro de nosotros. Pero sin embargo, la palabra no deja de ser dulce, la palabra es dulce. Nosotros Así, somos los imperfectos, ¿no? La palabra es así es. dura. Jesucristo, cuando hablaba, muchos dejaron de seguirlo, dicen, ¿no? Y Ujú. sus discípulos le dijeron, Jesús, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, Jesús le dice a Pedro, le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Entonces Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿No? Mm, Entonces, esa es la temática, ¿no? O sea, somos sí, pecadores, la palabra nos así ofende, es, nos va a así ofender. es. Solo que no hay que olvidar la perspectiva en este caso, ¿no? Porque sí, está bien, todos somos pecadores, Israel también es pecador, pero aquí está hablando y está Dios, este, disciplinando a Israel por una situación específica, ¿no? Y por una actitud específica, ¿ya? Por la dureza de corazón y por haberse apartado de Dios, haber quebrantado el pacto y haber ignorado la ley, ¿no? Sí cumplieron con sus aspectos religiosos, con el Shabbat, con los sacrificios, con dar el diezmo, con celebrar la fiesta, y hasta se creían que porque tenían templo en Jehová, templo en Jerusalén, entonces Dios estaba ahí y Dios los estaba protegiendo. En el libro de Jeremías, la gente decía eso, ¿no? Templo de Jehová es este, templo de Jehová. O sea, le está diciendo, Dios está con nosotros, Dios está morando aquí, no nos va a ocurrir nada. Jeremías le dice, no, va a venir una invasión, va a venir un enemigo grande, entréguense. No, Dios está con nosotros, decía él. Pero no, es que ellos se habían ido en contra de Dios, por lo tanto Dios ahora pues utiliza, ¿no? Eh, el castigo en un sentido, ¿no? ¿No? Envía a una nación poderosa, ¿ya? Para avergonzar a este pueblo, ¿no? Y a darse cuenta de que con Dios no se juega, ¿no? ¿No? Bueno, esa es la actitud que nosotros podemos tener y si no damos cuenta a tiempo, pues vamos a tener nuestra propia situación, ¿no? pastor, una consulta. Sí. Parece que aún este profeta, el profeta Ezequiel, en cierto modo, Dios le llama la atención, ¿no? Para que vaya a ir, porque él también le hace recordar que, que es un pueblo rebelde. Mm, La palabra hijo de hombre aparece, dice, 93 veces en este libro, sí, sí, para hacer recordar, ¿no? Al profeta, ¿no? De que la majestuosidad de Dios y que el profeta era solo un hombre mortal y tenía que así obedecer su es, palabra. sí, así es. Bien, entonces el Ezequiel desea ayudar al pueblo a aprender de sus fracasos, ¿no? Hay que aprender de los fracasos. En alguna manera es bienvenido los fracasos, ¿no? No tanto
porque las provocamos, porque muchas veces podemos provocar fracasos, pero, pero las situaciones adversas que ocurren en la vida, como ocurrieron en Israel por su propia dureza, ¿ya? Anuncia el juicio inminente sobre las naciones vecinas de Judá también, porque también ellos actuaron mal, ¿no? Y restablece la esperanza para la restauración de Israel. Ese es otro elemento y ahí es donde justamente apunta el libro, ¿no? A la restauración de Israel. Y por eso encontramos digamos, este relato de la narrativa de la visión del Valle de los Huesos Secos, que describe la nueva vida que recibe la nación, ¿no? El capítulo 37. Es una visión vívida, ¿no? Y es muy, muy especial, ¿no? Esto se ha asemejado a la presencia del Espíritu Santo que da vida, dice, ¿no? Pero aquí no es ese elemento. Con, hay que denotar que este aspecto está hablando de el despertar de esta nación, ¿no? Que estaba moribunda, que estaba casi muerta, ¿no? Y que llegó a esa condición porque, como vimos, fue arrastrada, ¿no? Casi arrasada por completo y destruida y hasta podríamos decir que había desaparecido, ¿no? Eh, realmente había desaparecido. Judá estaba destruida totalmente, el templo no existía, todo había sido arrasado. Los babilonios arrasaron con todo. Y en una situación como esa uno dice, ¿cuándo? ¿Qué va? ¿Judá se podrá despertar de esta situación? ¿Podrá volver a ser una nación? Pues Perdón, esta nación le da esa figura, ¿no? Sí, en la segunda, en, en la segunda destrucción del templo, eh, el historiador Flavio Josefo describe cómo fue la invasión, ¿no? A Jerusalén, pero, y bueno, fue muy, muy, muy dura, muy, muy triste, muy lamentable, pero en la destrucción, la primera destrucción con Babilonia no hay mucha información, ¿no? Pero no, no, eso no. Él, solamente sí, se dice que es Josefo habla relata la historia, pero de los romanos, ¿no? Cómo destruyen a lo da Jerusalén, con detalles, ¿no? Con detalles y era con muy triste, detalles, muy sí. lamentable, ¿no? Sí, Dice de y que es posible que también lo de Babilonia haya sido así, ¿no? ¿Ya? Porque quedó ah, desolada por completo. No tenemos ni idea, siquiera nosotros ni imaginamos nada acerca de esto porque no lo hemos vivido, ¿no? No lo hemos visto. Tampoco hemos visto lo de la segunda, esa invasión en la época del segundo templo, ¿no? Pero por los Josefo, relatos de Josefo, podemos rescatar parte de esta historia, ¿no? bueno, fue muy triste, fue muy Pero lamentable. hay aspectos, pues ahí están las crónicas de Babilonia, eso está, y en los libros que hemos visto de la Biblia también está, y en esta ópera de Nabucco que hemos mencionado al comienzo, ¿no? También te cuenta en medio de toda esa historia, digamos, secular, ¿no? Que es la caída para ellos, pero que en realidad el asunto tiene que ver con esa cautividad, ¿no? ¿No? Y cómo son llevados. Entonces, recrea todo eso y tenemos por lo menos una idea de toda esta historia que estamos viendo, ¿no? Ahora, qué bueno, eso es, gracias por la participación de ustedes, porque justamente esto es lo que enriquece la clase, ¿no? Y hace que podamos redondear las ideas y plantear mejor las cosas, ¿no? Desde esa perspectiva la estamos planteando. Ahora, el libro concluye con una visión del retorno de Ezequiel a Jerusalén para recibir detalles sobre el nuevo templo, la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Miren que esa visión está en base a eso, ¿ah? Muchos pretenden que esa visión es hacia el futuro, pero está hablando
Y la visión está ahí, ¿por qué? Porque no había templo, había sido destruido todo, y hemos dicho, eso era la situación, ¿no? No había nada, no tenían nada, no tenían territorio, no tenían casa, no tenían templo, todo estaba en cero. Pero Ezequiel recibe una visión, ¿no? De la Jerusalén con el nuevo templo. Y es una nueva Jerusalén, ¿no? Y también la restauración de la tierra, es la nueva tierra. Bien, esto lo podemos espiritualizar, darle un sentido simbólico, como se le ha dado, pero le hemos quitado esto que es justamente el meollo del detalle aquí, porque eso ocurrió. Y Judá volvió a la vida. Judá logró tener su templo. No fue tan fácil, hubo conflictos o situaciones. Ahí vemos el libro de Nehemías para eso, ahí tenemos el libro de Esdras también, ¿no? Y también está el libro de Ageo, ¿no? Que comentan esa parte de cómo tuvieron que batallar para esto y para que finalmente tuvieran templo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén se mostraran. Pastor, Ahora, que ¿no? esa Nueva Jerusalén es digamos, un tipo de lo que ves la Nueva Jerusalén en el futuro, es otra cosa. Pero de hecho que esto fue real, a eso me refiero, fue real, ¿no? Muy real. Y en eso creo que los líderes que volvieron, ¿no? Era Nehemías, Zorobabel, Josué, fueron importantes en esto, ¿no? Y Pastor, luego tengo la una, construcción del pueblo, ¿no? Y todas las instituciones, ¿no? Es todo un plan que fue poco a poco, ¿no? He trabajado y ya cuando viene el primer siglo está pues todo ordenado, ¿no? Muy bien. Sí, ¿alguien quería participar? sí, pastor, tengo una pregunta. Sí, Pastor, del capítulo 37 que estamos revisando, del versículo 21 al 21 al 28, eh, después de leerla, podemos sacar que entre las promesas hechas a Israel, que se cumplirán en la segunda venida del Señor, se encuentra la restauración de la tierra de Palestina, versículo 21. ¿Cómo ya, lo entendemos, pastor? Porque eso también ya, a veces podemos, apologéticamente, podemos deslizarnos, pero quisiera que usted nos ayude porque es muy bueno ya. entenderlo. Del 21 tenemos el 25 y luego el 26, el 28 también que habla de la restauración de Israel. Sí, se refiere justamente a esto que les estoy mencionando, ¿no? ¿Ya? Después de que les había pintado la historia, es una visión pues deplorable del pueblo, ¿no? Todo destruido, todo derruido. Imagínense, ustedes han visto un pueblo que ya no es, ¿no? Que no hay habitantes, no hay nada, solamente quedan restos, ¿no? Así estaba Jerusalén y volvió pues. Y ese revivir de Ezequiel, vuelvo a repetir, claro, tenemos la figura de esa visión mesiánica en el futuro. Ujú. No la dejamos de visualizar, está bien ahí, pero no olvidemos el hecho histórico. Esto se dio, Allá se dio ya. claro, pues se dio con esa nueva Jerusalén, con ese nuevo templo, con la restauración de la tierra de Judá. Volvió a florecer. Israel siempre parece que ha tenido esa faceta, ¿no? Porque también cuando fue destruido el año 70, ahora en 1948 entra de nuevo y Ya. ahora florece, ¿no? Y hoy día Ujú. vas a Israel y vas a encontrar una nación potente, ¿no? ¿No? Desarrollada. Entonces, eso se va repitiendo de alguna manera, ¿no? Pero específicamente el 37 habla de ese tiempo, o sea, de cuando vuelve, porque Israel era como un valle de huesos secos.
Judá era como una valle de huesos secos. Y entonces el Señor le da a Ezequiel la visión, ¿ya? Para que esos huesos secos, ¿no? Comiencen a despertar, tomen su forma, tomen los huesos, toman los nervios, los músculos, la carne y luego el soplo de vida, ¿no? Eso se está refiriendo a esa nación que estaba muerta, ¿no? ¿Y qué se da? Muy bien. Aquí en esta Biblia Estudio dice, en el libro de Ezequiel, la visión del valle de los huesos secos marca el paso de los mensajeros, del mensaje de juicio, del anuncio de la nueva esperanza para el pueblo de Israel. A través de esta visión, Dios anuncia a Ezequiel que la nación de Israel, que dice estar sin esperanza y sin futuro, volverá a vivir. ¿Ves? Ujú. Pues Dios los llevaría de regreso de Babilonia a la tierra de Israel. A diferencia de otras visiones mencionadas en Ezequiel, esta no se localiza en tiempo, es decir, el profeta no dice cuándo tuvo la visión, pero es una visión que se cumple, ¿no? Al volver de Babilonia, ¿no? Ese es el sentido que tiene, ¿ves? Ahora, que se proyecta más allá, estamos bien, pero no es lo único. Así que no dejemos de lado esta parte histórica que es tan rica, ¿no? Y que es tan productiva y es necesaria también. Como Dios entonces vuelve a Israel, a Judá, y se crean las instituciones que de paso, cuando una nación, sus instituciones son quebradas, son deformadas y también son acabadas y destruidas, cuesta volver a reconstruirla. Y pasan años y a veces hasta generaciones para que otra vez las cosas vuelvan a ser como estaba en el orden que permitía el desarrollo, ¿no? Cuesta eso. Es lo que ocurrió a Judá y le puede ocurrir a cualquier otras naciones, El ¿no? versículo 24, pastor, dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos Sí, tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. sí, está hablando ahí del Mesías. Ahí hay una esperanza mesiánica también, sí, está hablando de eso, porque una cosa sí es cierta, cuando volvieron de la cautividad, la línea genealógica, la línea de mando de los reyes, ¿no? eh, la línea real no apareció más, ¿no? Judá fue dirigida por gobernantes y más adelante hay algunos reyes que toman el gobierno y luego Roma les da regencia, ¿no es cierto? Y declara reyes a estos, ¿cómo llaman? Eran de Moab, creo, ¿no? No, bueno, los Herodes, pues, ¿no? Los Herodes, ya, que no eran propiamente de Judá y que comienzan a dominar, ¿no? 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 Entonces, este, ah, ahí se me pasó el dato, porque eh, Edom, ¿no? Edomitas, sí, eran edomitas, ¿no? Porque ellos llegaron a dominar, ¿no? Siendo esclavizados de la línea de los Herodes, comienzan a reinar en Judá, ¿no? Entonces no hay esa figura del hijo de David y de la esperanza del reinado, eso queda como una proyección todavía, ¿no? No se, no se da en ese tiempo, pero sí está la esperanza, sí está la esperanza. Ahí sí va hacia el tiempo mesiánico, ¿no? Hacia Sí, el tiempo de la presencia del Mesías de Dios, ¿no? Del hijo de David. Y serán una, dice, ¿no? Y está hablando de que Israel y Judá serán restauradas a la unidad desde los confines de la tierra, ¿no?
Sí, Y uno puede pensar, bueno, ¿cómo eso de que serán restaurados si Israel desapareció? ¿No? sí, pues. Israel desapareció. ¿Habrá algún resto? Bueno, por ahí suponemos que sí se va a dar ese aspecto y que no solamente queda como Judá el pendiente, el único, sino que toda Israel, ¿no? ¿No? Restaurada a esa unidad, ¿no? Las 12 tribus, pastor, se van a unificar aquí. ¿Ah? Habla de las 12 tribus, la unificación de las 12 tribus. No necesariamente está hablando en términos de 12 tribus, porque las 12 ya desaparecieron. ¿Cómo podemos restaurar tribus que han desaparecido? Bueno, Dios puede hacer como hizo con Judá, ¿no? Sacar de los huesos secos, ¿no? Dar vida, ¿no? Bueno, de Israel también lo puede hacer, en todo caso, ¿no? Pero ya, ese es otro detalle que no se alcanza en esta dimensión, Ujú. ¿no? No se trata de las 12 tribus, se trata de a Israel, ¿no? Que se unirá, ¿no? Y serán una con Judá, ¿no? Que si las 12, que si las 10, y que si hay una tribu que es la que está relevando o que está, digamos, como importante, como el caso de Judá. Pero Efraín también tendrá su lugar, ¿no? Entonces a eso creo que se está refiriendo, ¿no? En todo caso, pues Dios tiene la capacidad y las cosas imposibles son para Dios, recuerden, ¿no? Sacará pues de las piedras y de lugares menos pensados, ¿no? Hijos de Israel y de Judá, ¿no? Y la gloria de Dios retornará. Entonces está hablando de un tiempo glorioso, mesiánico. Sí, pastor. Ahora, el tema del libro está alrededor de la destrucción de Jerusalén y el juicio inminente al pueblo por su pecado, y ese juicio es la cautividad babilónica. Son medidas necesarias que el Dios de gracia debe emplear si ha de corregir a su pueblo desobediente y salvarlo de una completa y permanente apostasía. También habla de la condenación de los pueblos vecinos por su idolatría y el maltrato dado al pueblo de Dios. Realmente, el libro es para reflexionar y darnos cuenta que acarreamos juicio si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Habla entonces de la restauración de la nación cuando el pueblo se arrepiente de su pecado. Dios restaura a un arrepentido remanente de su pueblo castigado. Recuerden que este es otro elemento también, es un remanente. En Ujú. ese remanente está representado todo Israel, Allá no ¿no? es todo, ¿no? Claro. Muestra la gloria de Dios y anticipa el reino del Mesías, ¿no? Y habla de un futuro glorioso con un nuevo templo, ¿no? Ese nuevo templo apunta a ese templo que está hablando después de la cautividad, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Pero también pienso que eso se proyecta al nuevo templo en el mundo celeste, ¿no? Aunque la Biblia dice que no hay un templo, pero sí aparece la nueva Jerusalén ¿no? Desde los cielos. Y su templo, dice, será Dios mismo, ¿no? ¿No? Bueno, eso Descenderá, que dice la nueva Jerusalén, pastor. sí, y Dios le será como templo, ¿no? Ujú. Ajá. Ahora, bosquejos del libro de Ezequiel, ¿no? Vamos a mirar esto para ahí terminar, es la parte corta, ¿no? Llamamiento y comisión al profeta, ¿no? Capítulo 1 al capítulo 3 versículo 27. Profecía contra Judá anteriores a la caída de Jerusalén. Capítulo 4 1 al capítulo 24 versículo 27. Mensajes del quinto al noveno año, ¿no? Esos son los que ahí están en esta etapa. Luego vienen las profecías contra las naciones paganas, capítulo 25, versículo 1 al capítulo 32, versículo 32. Ujú. Las naciones paganas a las que se les profetiza son Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto, ¿no? Sí, si ustedes se dan cuenta, creo que la mayoría de estas naciones también están en Jeremías y están también en el caso de Isaías, sobre todo, ¿no?
Profecía de reconstrucción y restauración después de la caída. ¿No? Reconstrucción y restauración, ¿no? Volviendo de la cautividad, ¿no? Capítulo 33, 1 al 39, versículo 29. Etapas de preparación para el nuevo reino, ¿no? Y estábamos refiriéndose a ese nuevo reino, es la constitución, la organización, pues otra vez de Judá, ¿no? Y de la tierra que ahora está siendo restaurada, ¿no? Y está el nuevo templo, capítulo 41 al 48, 35, ¿no? Ese, ese nuevo templo que está en la figura de Zorobabel, de Josué, ¿no? Y que también proyecta hacia el final, ¿no? Que esa visión parece que es por ese lado. El reino final y el tiempo futuro, ¿no? El Que tiempo eso ya final. no va a ser con reyes humanos, ¿no? Sí, Reina Valera lo llama, pastor, el reino milenial aquí. sí, pero acá no hay, en Ezequiel no aparece esa palabra. Busquemos si eso sería poner, bueno, no, la Reina Valera no lo dice, los editores de la Reina Valera, por si acaso, o de repente una Biblia de estudio de la Reina Valera, pero no es la Reina Valera, hay que corregirse. ¿Ya? El milenio es una concepción o una idea que aparece en el Apocalipsis. Aquí Ujú, no está hablando de eso. Lo que pasa es que como la visión de Ezequiel es muy parecida a las visiones que aparecen en el Apocalipsis, entonces relacionamos muchas veces, hacemos intercambio y metemos el milenio en donde no hay milenio, ¿no? Y decimos, bueno, Ezequiel habla de milenio. Ezequiel no habla de milenio, hermano, disculpe, pero no habla de ya, milenio, ¿no? Así que las ideas dispensacionalistas con respecto a eso no pueden, si usan versículos de Ezequiel, están alterando el mensaje y la revelación, ¿no? No va por ese lado, ¿no? Entonces, miren, tiene su sentido, ¿ya? Y eso es otro elemento, pero que no corresponde a este momento, ¿no? Eh, sí podemos hablar de un aspecto escatológico, sí, de reino final y el futuro también, ¿no? Ya bien, pero ese es un elemento que había que denotarlo también, ¿no? Yo siempre planteo esto, que la escatología no es algo del futuro, sino es los acontecimientos finales que se están dando en un evento, en una historia, en un momento. Y Ezequiel está viendo su mundo y está respondiendo a ese mundo y a esa situación. Y por eso plantea esto para darle esperanza al pueblo, ujú. ¿ya? Ese sentido. Que luego esto lo podemos utilizar le extendemos hacia otro momento. Sí, lo podemos hacer, pero no, ese que no está pensando en el final digamos, de la historia, ¿no? ¿No? Esa etapa del final de la historia es otra cosa que se mete a la Biblia o lo meten a la Biblia y que generalmente es, eh, como digo, digerido por la iglesia y se dan ideas ahí que no son bíblicas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí vamos, ¿no? Este es el imperio persa, que es el que va a estar digamos, como protagonista de la vuelta, ¿no? Habían sido los babilonios los que los habían dominado, los babilonios son destruidos y Persia, que invade Babilonia, es el que va a tener entonces su lugar y va a determinar el destino de alguna manera de las naciones que habían sido cautivas por los babilonios, porque hay que reconocer también otra cosa, no solamente Judá había sido llevado a Babilonia, había muchas otras naciones que habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Esa era la política exterior, digamos, a la política internacional de los babilonios, ¿no? Capturar a los pueblos y llevárselos a su tierra, ¿no? Persia
rompe con esa política internacional y más bien hace todo lo contrario, ¿no? Les da libertad a los pueblos cautivos y también los apoya para que se vuelvan a su tierra y para que construyan y para que vuelvan a ser lo que antes fueron, ¿no? Bien, por eso está ese mapa aquí, ¿ya? Entonces aquí está ah, Persia, nosotros que está Susa, la capital, ¿no? Por acá está el río Tigris, que está el Éufrates, y en un medio está la Babilonia, ¿no? Acá está Erech, Nippur y Nínive por aquí, más o menos. Ah, acá está Siria y acá está Media, ¿ya? Y toda esta zona se le llama, pues, Caldea, ¿no? Los caldeos asirios, ¿no? Que también están dentro de esta figura. Caldea Siria, Media, Babilonia, Babilonia primero y luego los medo-persas, ¿no? Y los persas finalmente. Bueno, hasta ahí tenemos entonces nuestro tiempo. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, pastor, sí, la verdad es que el libro de Daniel perdón, el libro de Ezequiel es especial, ¿no? Con este tema de las profecías y me quedan, sí, a mí varias interrogantes, así como el hermano Javier estuvo mencionando. eh, Aparentemente parece que está hablando, ¿no? Sobre la nación propia de Israel. Ujú, Incluso el último capítulo habla acerca de la repartición de la tierra, ¿no? Y está ujú, dando lugares y está dando zonas en que se va a repartir. Y bueno, y uno dice, no, y la verdad es que eso nunca sucedió porque no tiene esa dimensión de ahorita el pueblo de Israel. La otra pregunta también es cuando dice que está mirando el templo, ¿no? Y el Espíritu le está llevando. Si es que el Espíritu Santo, o bueno, si es que Dios, así como en los tiempos de Moisés, estuvo, por ejemplo, en el templo, en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando en el templo de Herodes, o cómo era, ¿no? ¿Cuál era la ujú, temática en todo caso en esos tiempos? Que pareciera de que no se cumplieron en todo caso las profecías, ¿no? Entonces ahí me queda ese interrogante, ¿no? ¿Cómo estudiar el libro de Ezequiel? O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé si dar una prédica, una enseñanza o en todo caso querer coger, ¿cuál es la mejor manera para poder estudiar o poder explicar el libro de Ezequiel? Porque ya. hay varios temas. Por ejemplo, el mismo capítulo 28, ya, ese es un capítulo que obviamente todos los, en general, la iglesia pentecostal o como usted dice, las iglesias Neo. especialistas mencionan, ¿no? De frente la visión de Satanás, ¿no? Y le habla que era un querubín y de ahí sacan que era un querubín y que se paseaba en el huerto del Edén, y entonces dice, se paseaba en el huerto del Edén, ¿no? Y que sus vestidos eran de piedras preciosas y que los tamboriles estuvieron en tiempo de su creación, entonces dicen, ¿no? Ah, entonces la música, por eso es que la música es un peligro porque ahí está el diablo, dicen, ¿no? Y entonces una serie de cosas, ¿no? Que Ujú, hablan, ¿no? O sea, que incluso tratan de explicar de que Satanás es el que no sé, usa la música para otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo explicar? ¿Cómo poder usar el libro de Ezequiel en todo caso, en las bien. prédicas o en las enseñanzas? Ujú. Lo que pasa es que la iglesia ha bebido de estas historias, de eso que estás mencionando tú, y ha construido toda una visión de mundo que cuando lees el libro de Ezequiel o te dan a entender cómo es esta parte histórica de Ezequiel, que está dentro de las cuestiones ya hemos dicho, ¿no? De la invasión babilónica, la cautividad y todo eso. Ya. Este,
y viene la restauración. Entonces, estás pensando no en esto, en eso que hemos mencionado, sino en esto que hemos construido nosotros en nuestra imaginería, pero que no lo dice la Biblia, ¿ya? Entonces, Ezequiel es uno de los libros más, digamos, no cuestionados, sino mal interpretados. ¿Y es por qué? Por el dominio que tiene la teoría dispensacional. Las iglesias son dispensacionalistas en esencia, la mayoría, yo diría que hasta el 90% de las iglesias evangélicas son dispensacionalistas. Y eso es lo que tuerce justamente el mensaje de Ezequiel. Y hay libros que hablan acerca de eso también, ¿no? Y que componen y también al Apocalipsis, por otro lado, ¿no? Le hacen ver cosas que el Apocalipsis no dice, ¿no? Pero que ya la damos como por sentado. Ya nos hemos salido del mensaje. Entonces, vuelvo a repetir, el asunto está dentro de ese contexto del cautiverio, ¿no? Pastor. Y comenta el asunto del cautiverio, pero también la venida y cómo va a ser restaurada la nación. Eso es lo primario, eso es lo que en ese momento era necesario para esa nación, porque literalmente Judá no existía. Bueno, existía el pueblo que estaba en cautiverio. Y gente que ya no quería volver tampoco, ya me acostumbrado, dije, ya, pues acá estamos, ya, acá hacemos patria, como dicen algunos, ¿no? Se fueron allá y estrellaban su tierra, sí, pero ya era una cuestión más romántica, más de lamento, sí, ¿no? Ya, pero la gloria, cuando querían recordar esa gloria, pues claro, lloraban, ¿no? Lloraban. Y al volver, Ezequiel les da esa figura de que sí, la nación va a ser restaurada. Y la nación vuelve, hermano. No se cumple todo, porque quedan rasgos para, digamos, en esa proyección, sí, ciertamente, sí, para al final algunas cosas en el tiempo del Mesías, sí, reconocemos eso. Pero de que se dio, ya, y se restauró Judá, ya, se restauró, ya. Que luego en las luchas macabeas, bueno, las presiones volvieron de nuevo, los griegos o los helénicos, helenistas sirios helénicos quisieron torcer de nuevo al pueblo, entonces los macabeos reaccionan, ¿no? Defendiendo su pueblo, ¿ya? Y se libran de eso. Pero luego entre ellos mismos empiezan las luchas de gobierno y de poder, esos juegos de poder, de difamaciones, y todo eso que hay cuando está en juego el poder, ¿no? ¿No? El sacerdocio es corrompido también, ¿no? Mucha gente entra al sacerdocio ya no por ser levitas, ¿no? Y por la visión sacerdotal, sino por otro aspecto. Y entonces vamos a encontrar una realidad otra vez en el primer siglo, poco retorcida. Y ahí es donde viene la destrucción nuevamente. Esa Judá, ¿no? Con sus instituciones, la sinagoga, el Sanedrín, el fariseísmo, los círculos rabínicos, la Torá, un incipiente, digamos, desarrollo del Talmud por ahí, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se van dando y algunas instituciones que tenían ya y que estaban establecidas en el 70 son destruidas. Ahora ha vuelto Israel, sí, pero Israel no tiene Sanedrín, no tiene círculos rabínicos, ¿no? Ya no existe eso. Pastor, Entonces, es otra figura y bueno, de una u otra manera se está, digamos, sustentando, pero ahí va. Sí, hermano. sí, pastor, que no habíamos, sinceramente, confieso, pastor, que no había estudiado el libro de Ezequiel, perdón, desde Mm, esa óptica, desde esa perspectiva, ujú, sino decisionalista, como todas las denominaciones, pero
lógicamente que hoy, pues, Israel no tiene Sanedrín, no tiene, entonces, no estaría, porque acá también habla de Gog y Magog, ¿ve? La batalla de Gog y Magog habla acá. Y Sí, siempre las prédicas han ido siempre, y lo relacionan con Apocalipsis, sí, con sí. fechas mileniales. Y siempre hemos escuchado esa prédica, pero a veces, y ahora llevando en el seminario, lo podemos nosotros ver de la historia, ¿no? Cómo el profeta Ezequiel recibe todo ello y para el cumplimiento de su momento, del regreso del pueblo de la cautividad. Ujú. Pero Y después ver también las proyecciones que se tiene hacia el tiempo del Mesías. Eso el tiempo, también existe, sí, eso está, respetando pero siempre el tiempo del no Mesías. dentro de esa narrativa, ¿no? De ese argumento, el libreto que hay dentro del dispensacionalismo que nos tuerce todo, ¿no? ¿No? Claro, es que, pastor, esto se tiene que tocar un poquito de repente en otra clase, otro curso, Bueno, creo porque que no hemos ya hablado acerca en nuestros en la hechos dinámica que tuve de sobre teología, cuál es la postura escatológica, ¿no? ¿No? ajá, Entiendo sí, que la idea presbiteriana es más amilenial, ¿no? ¿No? claro, Eh, y pero hay esta tendencia que es mucho más fuerte, ¿no? Tendencia dentro de la iglesia, porque teológicamente, bíblicamente no tiene peso, no tiene peso. Sí. sí, Muy bien, pastor. vamos a quedarnos aquí. Y les voy a enviar el material para que tengamos entonces la lectura del libro de Ezequiel, ¿ya? Así se llama el libro, Guía Espiritual del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel por Gaetano Saboca, ¿ya? Y va a ser desde de la parte de ambiente histórico de su ministerio, del ministerio de Ezequiel, capítulo 18, ¿De qué libro, perdón, pastor? página 18. ¿Nos va a ¿Ya? mandar el libro? Sí, se lo voy a mandar todo el libro, pero van a leer en la página 18 8 ya hasta, hasta la página 42. Es corto. El libro completo tiene como 300, ciento y tantas páginas. No tiene más de 200, pero bueno, de todas maneras. Página 18 a la 42. ¿Ya? Yo les voy a enviar entonces todo este aspecto. Ahí van a encontrar ustedes en esta lectura el ambiente histórico, ¿no? Eh, en realidad podemos hablar desde el 13 mejor, ¿ya? Desde la introducción, Ya, toda la primera parte ya, 42. ya, introducción, capítulo 13 hasta el 43. Hasta ahí vamos a ver. Está Ezequiel, hijo de Buzi, vocación profética, los periodos de actividad, periodo intermedio, después tercer periodo también, el ambiente histórico del ministerio, ambiente religioso, la formación del libro, la autenticidad acerca, ¿no? Acerca de la autenticidad de Ezequiel, la cohesión del esquema, después estructura del libro, ¿no? La temática religiosa, bueno, en cuanto a temas, ¿no? Dentro de la temática, la gloria de Jehová, el concepto de iniciativa divina, el principio de responsabilidad colectiva, el otro, la trascendencia divina y la fragilidad humana, santidad, justicia, misericordia, perdón, ¿no? Eh, y luego una pregunta, ¿cómo se comporta un verdadero profeta? Ahí para tener una mejor idea acerca de esto. La esencia de la era escatológica, ahí van a leer estas pautas que yo les he mencionado, ¿ya? Y, un análisis estructural, ¿no? Breve. Todo eso contiene esa lectura, ¿ya? Muy bien. Nos vemos entonces, hermanos. Hasta la próxima semana. Gracias, bendiciones, hermanos. Gracias, nos vemos. Ahí la Ya, pasó, pastor, bendiciones. gracias. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Gracias, Bendiciones. gracias.